Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que a menudo imaginamos como un escenario de sacrificios estruendosos y guerreros feroces, pero que en realidad albergaba un silencio profundo, químico y espiritual que pocos logran comprender del todo. Imagina por un momento que el mundo que ves no es el único, sino solo una de las muchas capas de una realidad mucho más vasta y fluida. Antes de que cierres los ojos y te acomodes bajo el peso reconfortante de tus mantas, quiero recordarte que esta es una historia larga y pausada, diseñada exclusivamente para acompañarte hacia el descanso. Si disfrutas de este tipo de relatos que invitan a la reflexión tranquila, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que este contenido te aporta paz. Y, por supuesto, eres más que bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida para formar parte de nuestra comunidad nocturna. Me encantaría leer en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este instante. Hay algo mágico en saber que compartimos este silencio a pesar de la distancia. A menudo, cuando pensamos en los antiguos aztecas y sus sustancias sagradas, como el peyote o los hongos, caemos en el error de verlos a través del filtro moderno de la recreación o el exceso. Sin embargo, la realidad era mucho más sutil, reglamentada y, curiosamente, intelectual. No estamos ante un documental dramático de descubrimientos impactantes, sino ante una exploración lenta sobre cómo los seres humanos han buscado, durante milenios, una puerta trasera para entender el universo. No necesitas esforzarte por recordar cada planta o cada rito que mencionaré, simplemente deja que mi voz sea el rumor de un río que te lleva. Si en algún momento el sueño te vence, no luches contra él, es el propósito de nuestro encuentro. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré aquí, hablando en voz baja, y la historia seguirá desplegándose para ti, aunque ya no estés procesando las palabras. Es curioso, ¿verdad?, cómo el conocimiento puede entrar en nosotros incluso cuando dejamos de prestar atención consciente. Vamos a despojar a la historia de su barniz académico para quedarnos con la esencia de aquellos que caminaron por la tierra de los 5 soles. Capítulo 1. El mito del caos y la realidad del orden. Es común que las películas y las novelas nos pinten las ceremonias de los antiguos mexicas como explosiones de frenesí incontrolable, donde el consumo de sustancias llevaba a una pérdida total de la razón. Pero si nos sentamos aquí, en la quietud de la noche, y observamos con más detenimiento, descubrimos una verdad mucho más fascinante. El uso de psicotrópicos en el mundo prehispánico era, quizás, una de las actividades más disciplinadas y burocráticas de su tiempo. Para el ciudadano común de Tenochtitlán, el acceso a estas plantas no era un acto de rebeldía, sino una extensión de su deber cívico y religioso. Imagina una sociedad donde lo que hoy llamamos alucinación era considerado una visión legítima, una herramienta de trabajo para el sacerdote, el médico o el gobernante. No se buscaba el placer por el placer, se buscaba la información. El humor suave de la historia nos dicta que, mientras hoy alguien podría buscar estas experiencias para escapar de la realidad, un azteca las utilizaba para entrar de lleno en ella, para entender por qué no llovía o por qué el emperador estaba enfermo. Si todavía no te has dormido, quizás puedas visualizar la plaza central, no llena de gente gritando, sino sumida en un silencio expectante. Había un respeto casi reverencial por el orden. Las crónicas nos cuentan que el consumo de los teonanácatl, los hongos de los dioses, se hacía con una etiqueta que envidiaría cualquier salón victoriano. Se servían con miel, se ingerían con parsimonia y se esperaba a que la noche hiciera su trabajo. ¿Alguna vez has estado en una cena donde el protocolo era tan estricto que incluso el silencio parecía ensayado? Así era el mundo de los sentidos para ellos. No había lugar para el desorden porque el universo mismo era visto como una maquinaria delicada que podía romperse si alguien se comportaba de manera inapropiada bajo los efectos de la planta. El mal viaje, como diríamos hoy, no era visto como un problema psicológico personal, sino como una falta de respeto al tejido mismo de la creación. Era una política de la mente. Se esperaba que el individuo mantuviera la compostura, que observara las visiones como quien mira un mapa antiguo, buscando señales, rutas y advertencias. Es hermoso pensar que, en lugar de la anarquía que nos cuenta la cultura popular, lo que realmente existía era una profunda confianza en la estructura. El uso de la medicina sagrada era un hilo más en el tapiz de una civilización que valoraba la sobriedad mental incluso cuando los ojos veían colores que no pertenecían a este mundo. No necesitas imaginar cada color, solo siente esa estructura, esa calma de saber que todo, incluso lo invisible, tenía un lugar y una regla.
Capítulo 2. El umbral de la iniciación y el aprendizaje del silencio. Es fascinante considerar cómo alguien llegaba a formar parte de este mundo de sombras y visiones sagradas en el antiguo México. No era una decisión que uno tomara una tarde de aburrimiento ni un impulso repentino de curiosidad. Para entrar en el círculo de los que conocían los secretos de las plantas, uno debía primero aprender a ser nadie. Imagina por un momento que eres un joven en las calles de Tenochtitlán, rodeado por el murmullo constante de los canales y el olor a tierra mojada. Si tu destino era el sacerdocio o la medicina, tu educación no comenzaba con el consumo de sustancias, sino con años de observación, ayuno y, sobre todo, un entrenamiento riguroso en la obediencia. Si todavía me escuchas y el sueño aún no ha cerrado tus párpados del todo, trata de visualizar las escuelas mexicas, los Calmecac. Allí, el tiempo no se medía con la prisa de nuestros relojes modernos, sino con el ritmo de la respiración y el movimiento de las estrellas. Los aspirantes no eran invitados a experimentar con el peyote o los hongos de inmediato. Primero debían demostrar que podían dominar su propio cuerpo en el estado de vigilia más absoluto. Se les enseñaba a permanecer despiertos durante noches enteras, observando el fuego o el firmamento, aprendiendo que la mente es una herramienta que debe ser afilada antes de ser utilizada. A menudo pensamos en la educación como un proceso de acumular datos, pero para ellos era un proceso de limpieza. Antes de que se te permitiera ver lo invisible, debías demostrar que sabías ver lo visible con una claridad perfecta. Este entrenamiento era una forma de clasificación silenciosa. Los maestros observaban quién mantenía la calma bajo el cansancio, quién sabía guardar un secreto y quién poseía la templanza necesaria para no asustarse ante lo desconocido. Era una selección natural basada en el carácter y la resistencia emocional. La entrada oficial a este sistema era un ritual de paso lento y medido. No había lugar para la improvisación. Se les enseñaba que las plantas no eran objetos, sino entidades con las que se establecía un contrato de respeto. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la responsabilidad que conlleva recibir un conocimiento que otros no tienen? Esa era la carga que llevaban estos estudiantes. Aprendían las dosis exactas, los cantos específicos y las horas precisas en las que la tierra estaba más dispuesta a hablar. Todo estaba escrito en el aire y en la memoria de los ancianos, una biblioteca viva que se transmitía en susurros durante las horas de la madrugada. El aprendizaje incluía también el arte del comportamiento público frente a la realidad privada. Un futuro chamán o un sacerdote de alto rango debía ser capaz de caminar entre la multitud sin que nadie sospechara las visiones que cargaba en su interior. La discreción era la armadura más importante. Se les recordaba constantemente que el poder no residía en la planta misma, sino en la capacidad del hombre para interpretar lo que la planta le mostraba sin perder la cordura en el proceso. Es posible que ahora mismo sientas que tu propia mente comienza a relajarse, dejando atrás las preocupaciones del día, de la misma manera que aquellos iniciados dejaban atrás sus nombres y sus deseos personales para convertirse en vehículos de algo más grande. No es necesario que intentes comprender la complejidad de sus jerarquías. Simplemente deja que la idea de ese orden antiguo te envuelva. Imagina el frío de la piedra bajo los pies descalzos y la seguridad de saber que cada paso que daban estaba guiado por una tradición de miles de años. La vigilancia en estas etapas iniciales era constante pero invisible. Los maestros no corregían con gritos, sino con el ejemplo del silencio. Si un joven mostraba demasiado orgullo o demasiada debilidad, simplemente se le alejaba de los misterios más profundos. Solo aquellos que podían ser tan estables como una montaña y tan fluidos como el agua eran admitidos en el círculo final. Era una meritocracia espiritual donde la moneda de cambio era la paciencia. Me pregunto si alguna vez has sentido que estás siendo observado no con juicio, sino con una atención tranquila que te invita a dar lo mejor de ti. Esa era la atmósfera en los templos de formación. Una presión suave que moldeaba el espíritu hasta que estuviera listo para el encuentro con lo sagrado. En este capítulo de nuestra historia, estamos apenas en la orilla del río, preparándonos para cruzar hacia un territorio donde las leyes de la lógica cotidiana dejan de funcionar, pero donde las leyes del respeto y la disciplina son más fuertes que nunca. Si te sientes cómodo en este espacio de aprendizaje silencioso, puedes permitir que tu respiración se vuelva más lenta, sincronizándose con ese ritmo ancestral de espera y preparación. No hay prisa por llegar al clímax de la historia,
porque en el mundo de los antiguos sabios, el camino y la preparación eran tan importantes como el destino final. Todo lo que escuchas ahora es parte de esa base sólida que te permitirá descansar con la certeza de que estás en manos de una narrativa que valora la paz por encima de todo. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el rango. En este punto de nuestra travesía nocturna es fundamental comprender que el mundo de los chamanes y sacerdotes mexicas no era un espacio de igualdad absoluta sino una estructura de rangos tan precisa como las piedras de sus grandes templos. Si todavía estás conmigo y el peso del sueño no ha cerrado tus ojos por completo, quizás puedas imaginar que te encuentras en una de las cámaras interiores del palacio donde el aire es denso por el aroma del copal quemado. Aquí la atención no es algo que se regala sino que se gana con un silencio impecable y una conducta que roza la perfección. Existía una serie de reglas invisibles que dictaban quién podía hablar y quién debía escuchar cuando las plantas sagradas estaban presentes. No se trataba solo de jerarquía religiosa sino de una gestión del riesgo espiritual. En esta sociedad se creía que ser notado por los dioses o por las fuerzas de la naturaleza era un honor inmenso pero también un peligro mortal. Por eso los rangos más bajos de los iniciados aprendían primero el arte de la invisibilidad. Ser competentemente silencioso era la mejor forma de protección. ¿Has trabajado alguna vez en un lugar donde todos recordaban cada pequeño detalle y donde el error más mínimo podía cambiar la percepción que los demás tenían de ti? Pues en el corazón de Tenochtitlán esa sensación era una constante vital. Para los antiguos maestros mexicas el rango se demostraba en la capacidad de mantener la sobriedad en medio del éxtasis. Un sacerdote de alto rango era aquel que tras consumir el peyote o los hongos sagrados podía mantener su espalda recta y su voz firme para relatar lo que veía sin que el miedo o la confusión alteraran su mensaje. Los novatos por el contrario eran observados desde las sombras por los ancianos quienes evaluaban su templanza. Si alguien mostraba demasiada agitación o si sus palabras se volvían incoherentes se consideraba que su rango aún no era lo suficientemente alto para manejar tales verdades. El favor de los superiores y el ascenso en esta escala social dependían de esta capacidad de autocontrol casi sobrehumano. El riesgo de ser notado de manera negativa era real. En un entorno donde la información fluía a través de metáforas y visiones, ser malinterpretado podía significar el fin de una carrera o algo peor. Por eso muchos preferían quedarse en una zona de competencia discreta. Era mucho más seguro ser el asistente que preparaba la infusión de cacao con la dosis exacta que ser el orador principal que debía interpretar el destino de una cosecha ante los ojos del emperador. Esa discreción es algo que hoy en día a veces olvidamos pero que en aquel entonces era la base de la supervivencia intelectual. Si te sientes relajado en este momento tal vez puedas visualizar cómo estas redes de favor y atención se tejían en la penumbra. No había luces brillantes ni ruidos estridentes. Todo se movía con la suavidad del agua en los canales. La verdadera autoridad no gritaba sino que se manifestaba en la calma absoluta. Se decía que los más sabios eran aquellos cuyos ojos parecían siempre estar mirando hacia un horizonte que nadie más podía ver pero cuyos pies estaban firmemente plantados en la tierra. Me pregunto si puedes recordar alguna ocasión en tu propia vida en la que callar fue mucho más poderoso y seguro que hablar. Esa sabiduría ancestral de saber cuándo retirarse a la sombra es lo que permitía que este sistema funcionara durante siglos sin colapsar. No era un juego de poder dramático como los que vemos en la televisión actual sino un ejercicio de paciencia y observación constante. Cada gesto y cada mirada tenían un peso específico en la balanza de la reputación. Mientras avanzamos hacia el siguiente nivel de nuestra historia permite que tu mente se asiente en esa idea de seguridad que otorga la discreción. No tienes que ser el protagonista de ninguna escena ni tienes que resolver ningún misterio esta noche. Eres simplemente un observador que se desliza por los pasillos del tiempo escuchando el eco de pasos antiguos sobre el estuco. La historia continúa y tú estás a salvo en este refugio de palabras y calma mientras el mundo exterior sigue su curso lejos de aquí. En los capítulos que vendrán exploraremos cómo estas reglas se aplicaban a las alianzas y a las redes de información, pero por ahora quédate con la imagen de ese orden invisible. Es una estructura que sostiene la realidad sin necesidad de imponerse por la fuerza. Es la misma estructura que te permite ahora soltar cualquier tensión y confiar en que el relato te llevará exactamente a donde necesitas estar para descansar profundamente. Capítulo 4. Las redes de la lealtad y los guardianes de la medicina.
En la quietud de esta noche, mientras el aire parece detenerse a nuestro alrededor, vamos a adentrarnos en las venas más profundas del sistema mexica. No se trata de los grandes discursos en lo alto de las pirámides, sino de las redes invisibles de personas que hacían posible que la magia ocurriera. En este mundo de poder sagrado, los títulos oficiales de gran sacerdote o consejero real eran solo la superficie. La verdadera fuerza residía en una red de lealtades silenciosas compuesta por aquellos que rara vez aparecen en los libros de historia con letras grandes, pero que lo controlaban todo con sus manos y sus oídos. Imagina por un momento a los recolectores de plantas. Estos hombres y mujeres no eran simples campesinos. Eran especialistas que conocían el lenguaje de la tierra y que debían viajar cientos de kilómetros para encontrar el peyote en los desiertos del norte o los hongos en los bosques nublados. Su lealtad era absoluta porque ellos poseían el primer eslabón del poder: el acceso a la materia prima. Si un recolector decidía que una planta no era apta o si guardaba las mejores piezas para un linaje específico, estaba alterando el curso de la política estatal sin que nadie se diera cuenta. Es curioso pensar cómo en nuestra vida moderna a veces dependemos de personas que ni siquiera vemos y cuya competencia silenciosa es lo que mantiene nuestro mundo en pie. Si todavía estás despierto y te sientes cómodo en tu lugar de descanso, quizás puedas reflexionar sobre esto. ¿Quiénes son esos guardianes invisibles en tu propio entorno? En la antigua Tenochtitlán, estos personajes eran los mensajeros que transportaban las medicinas en bolsas de cuero fino y los sirvientes que preparaban los aposentos para los rituales. Ellos veían a los hombres más poderosos del imperio en sus momentos de mayor vulnerabilidad, cuando estaban bajo el efecto de las visiones, y ese conocimiento los convertía en una red de información más potente que cualquier ejército. La memoria era la herramienta más valiosa de estos servidores. En una cultura que valoraba la tradición oral, recordar exactamente cuántas gotas de agua se añadieron a una infusión o qué palabras susurró un gobernante en medio de un trance era una moneda de cambio de un valor incalculable. La información no se escribía en papeles que pudieran quemarse, se guardaba en el pecho de personas que habían jurado silencio. Estos aliados informales, como los escribas y los guardianes de los templos, formaban una malla de seguridad. Sabían quién estaba ganando favor ante los dioses y quién estaba perdiendo la cordura. Muchas veces la lealtad se basaba en la protección mutua. Un sacerdote dependía de su asistente para que cuidara su cuerpo físico mientras su espíritu viajaba por dimensiones desconocidas. Había un pacto de confianza total. Yo te cuido en la tierra mientras tú buscas la verdad en el cielo. Si te dejas llevar por mi voz y permites que tu imaginación dibuje estas escenas, verás que no hay nada de agresividad en este poder. Es una autoridad que se basa en la proximidad y en el conocimiento de los secretos ajenos. Me pregunto si alguna vez has sentido que la verdadera confianza nace precisamente de esos momentos de vulnerabilidad compartida. En el mundo de los chamanes no se podía ser un líder solitario. Necesitabas un equipo de personas que conocieran tu ritmo cardíaco y tu forma de respirar. Esta red de sirvientes y especialistas era la que realmente mantenía la estabilidad del imperio, porque filtraban la información y decidían qué visiones debían llegar al oído del emperador y cuáles debían ser olvidadas como si nunca hubieran existido. El acceso a la información era el filtro más estricto de todos. No importaba cuán alto fuera tu rango, si los guardianes de la medicina no confiaban en ti, nunca recibirías la dosis correcta ni la interpretación adecuada. Así la jerarquía oficial quedaba a veces subordinada a una jerarquía de confianza personal. Era un sistema orgánico y vivo que funcionaba como el latido de un corazón oculto bajo las piedras de la ciudad. Si te sientes ya muy cerca del sueño, deja que estas ideas fluyan como una neblina suave que borra los contornos de la realidad. No hay necesidad de analizar cada detalle de estas alianzas. Simplemente siente la seguridad de estar rodeado por una red que sabe cómo cuidarte. En este capítulo hemos visto cómo la lealtad y el acceso a lo sagrado formaban un tejido resistente que no necesitaba de leyes escritas para ser obedecido. Ahora, mientras te preparas para el siguiente tramo de nuestro relato, o quizás para entrar definitivamente en el mundo de los sueños, respira profundamente y siente la calma de ser un observador protegido. Estás en un lugar donde el tiempo no tiene prisa y donde cada secreto tiene su guardián. La noche sigue su curso y nosotros seguiremos explorando los pasillos de esta historia antigua con la misma suavidad con la que el viento mueve las hojas en la selva. Capítulo 5. El tejido de las alianzas y el lenguaje de las sombras. En la penumbra de esta noche, mientras el mundo exterior se desvanece, vamos a explorar cómo los hilos de la lealtad se entrelazaban en el corazón de las civilizaciones antiguas.
No pienses en ejércitos ni en batallas estruendosas, sino en los pasillos silenciosos de los templos donde el poder no se gritaba sino que se susurraba al oído. En este sistema de conocimiento sagrado la fuerza de un chamán o de un sacerdote no residía únicamente en su capacidad de visión sino en la red de personas que sostenían su realidad física mientras su mente navegaba por otros mundos. Imagina por un momento a los servidores más humildes, los encargados de limpiar las cenizas de los braseros o de traer el agua fresca de los manantiales sagrados. A menudo los olvidamos, pero en el mundo del observador de la vida entendemos que ellos eran los ojos y los oídos de todo el imperio. Estos asistentes veían al gran sacerdote en sus momentos de mayor debilidad, cuando el cuerpo temblaba bajo el efecto de las plantas sagradas o cuando las palabras salían de su boca de forma incoherente. Esa información era un tesoro. Un sirviente que sabía guardar un secreto era más valioso que una montaña de oro. Se creaba así una jerarquía de confianza que no aparecía en los registros oficiales, pero que determinaba quién seguía en el poder y quién debía ser discretamente apartado. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sabías algo que nadie más sospechaba y ese simple conocimiento te hacía sentir una seguridad silenciosa? En las cortes de Tenochtitlán esa era la base de la supervivencia. Los mensajeros que recorrían los caminos trayendo las hierbas desde las selvas más lejanas no eran solo transportistas, eran guardianes de una medicina que podía sanar a un emperador o cambiar el destino de una guerra. Si un mensajero se retrasaba o si entregaba una planta de menor calidad, estaba enviando un mensaje político sin decir una sola palabra. La lealtad se ponía a prueba en cada legua del camino y en cada sombra de los jardines botánicos. Si todavía no te has dormido y mi voz te acompaña como un suave murmullo, quizás puedas visualizar la importancia de los escribas. Estos hombres no solo anotaban fechas de tributos sino que registraban los sueños y las visiones de los gobernantes. Pero aquí hay un detalle fascinante. El escriba decidía qué metáforas usar para describir lo que el sacerdote decía en su trance. Al elegir una palabra sobre otra, el escriba estaba moldeando la realidad y la interpretación del futuro. Eran los arquitectos de la memoria colectiva. Esta red de intelectuales silenciosos formaba un sistema de control de daños y de promoción de ideas que funcionaba con una precisión asombrosa. Me pregunto si puedes recordar un momento en el que alguien te ayudó sin pedir nada a cambio, simplemente porque compartían un objetivo común. Esa lealtad desinteresada era el pegamento de la sociedad mexica. Los chamanes de menor rango a menudo formaban alianzas con los guardias de los templos para asegurar que nadie interrumpiera sus ceremonias más profundas. Un grito inoportuno o una entrada brusca en una cámara ritual podía ser desastroso para la salud mental del visionario. Por eso la protección física era sagrada. El guardia no solo cuidaba una puerta, cuidaba un umbral entre dos mundos. Es relajante pensar que incluso en aquellas épocas de grandes estructuras y pirámides imponentes todo dependía al final de la calidad humana y de los vínculos personales. No importaba cuánto oro tuviera un noble si no tenía la lealtad de sus médicos y sus consejeros espirituales, estaba solo ante la inmensidad del universo. La autoridad real se construía en las comidas compartidas, en los silencios prolongados y en el respeto mutuo por el conocimiento del otro. Si sientes que tus párpados pesan cada vez más, deja que esa sensación de seguridad te embriague. Imagina que eres parte de ese círculo de confianza donde nadie juzga y todos observan con una calma infinita. No hay necesidad de apresurarse a entender cada conexión política. Basta con saber que el orden existía gracias a que miles de personas decidían cada día cumplir con su deber con una precisión casi poética. En este capítulo hemos visto cómo las redes informales eran el verdadero esqueleto del poder y cómo la proximidad al misterio creaba vínculos que el tiempo no podía borrar. Ahora, mientras te dejas llevar por la cadencia de mis palabras, siente cómo tu respiración se vuelve más profunda y rítmica. Estás en un espacio seguro donde la historia no es una carga sino una alfombra suave sobre la que puedes caminar hacia el descanso. En el próximo tramo de nuestro viaje seguiremos profundizando en estos secretos, pero por ahora solo disfruta de la paz que otorga el saber que todo está en su lugar y que el silencio es tu mejor aliado. Capítulo 6. El poder de lo sutil y la política del susurro. En el silencio de esta hora, cuando las sombras parecen cobrar una vida propia y más pausada, debemos detenernos a considerar cómo los pequeños gestos se convertían en grandes decisiones en el mundo de los antiguos sabios. No pienses en decretos escritos en piedra o en órdenes gritadas desde lo alto de una pirámide. Piensa más bien en el movimiento de una mano o en la elección de una palabra precisa en el momento justo.
En la corte de Tenochtitlán y en los centros ceremoniales la verdadera autoridad se ejercía a través de lo que hoy llamaríamos la política del susurro. Imagina que te encuentras en una habitación fresca protegida del calor del sol por gruesos muros de piedra volcánica. El aire huele a flores secas y a un rastro lejano de humo de copal. En este espacio los grandes señores y los sacerdotes de alto rango no discutían a gritos. De hecho, levantar la voz era considerado una señal de debilidad y de falta de control espiritual. El poder real se manifestaba en la capacidad de decir mucho con muy poco. Si un chamán tras regresar de un viaje con el peyote simplemente inclinaba la cabeza de una manera específica hacia el norte, todos los presentes entendían que se avecinaba un tiempo de sequía o de cambio. No hacía falta un discurso de 3 horas. El símbolo y el gesto eran suficientes para mover a todo un imperio. Si todavía me escuchas y el sueño comienza a envolverte como una manta suave, quizás puedas reflexionar sobre la importancia de la sutileza en tu propia vida. ¿Cuántas veces un simple silencio ha comunicado más que 1000 frases? En el mundo de los antiguos mexicanos el silencio era una herramienta de trabajo. Los consejeros del emperador pasaban días enteros observando el comportamiento de las aves o el crecimiento de las plantas sagradas en los jardines botánicos antes de emitir una opinión. Esa paciencia infinita les otorgaba una ventaja estratégica inmensa. Sabían que el tiempo era un aliado y que las consecuencias de una acción no siempre son inmediatas, sino que maduran lentamente como el fruto de un árbol. Esta forma de poder era especialmente evidente en el uso de los psicotrópicos. No cualquiera podía interpretar las visiones. Había una clase de especialistas cuyo único trabajo era traducir las imágenes abstractas de los sueños en consejos prácticos para el gobierno. Eran los maestros de la metáfora. Si un gobernante veía un jaguar devorando el sol, el intérprete no decía simplemente que era un mal presagio. Utilizaba un lenguaje poético y velado para sugerir cambios en la administración o en las alianzas militares. De esta manera el intérprete poseía una influencia enorme porque era el puente entre lo divino y lo terrenal. Era una autoridad que no necesitaba corona porque tenía la llave de la interpretación de la realidad. Me pregunto si alguna vez has sentido que las personas más influyentes en un lugar no son siempre las que tienen los cargos más altos, sino aquellas que saben leer entre líneas. En las redes de los antiguos chamanes la información era como el agua. Fluía por donde encontraba menos resistencia. Un rumor iniciado en la cocina de un templo por un asistente que había escuchado una confesión durante un trance podía derribar a un noble en cuestión de semanas. Las faltas a la etiqueta o los pequeños errores en un ritual se convertían en herramientas de poder. Si un sacerdote olvidaba un paso en una danza sagrada, sus rivales no lo denunciaban de inmediato. Esperaban el momento de mayor tensión política para recordar ese pequeño desliz, sugiriendo que los dioses ya no estaban de su lado. Es profundamente relajante pensar en este mundo donde todo tenía un significado y donde nada ocurría por azar. Nos invita a soltar la prisa de nuestra era moderna y a adoptar esa mirada atenta y pausada. No tienes que preocuparte por las grandes crisis del mundo exterior ahora. Aquí en la historia que te cuento solo importa el peso de un susurro y la dirección del viento. Todo está interconectado por hilos invisibles de causalidad que nos superan y nos protegen a la vez. Mientras sientes que tu cuerpo se hunde un poco más en la superficie donde descansas, deja que esta idea de la política sutil te dé tranquilidad. No hay nada que debas resolver ni nada que debas decidir. Estás aprendiendo sobre una forma de inteligencia que valoraba la observación por encima de la acción impulsiva. Los antiguos sabios sabían que a veces la mejor forma de actuar es simplemente esperar a que las piezas del rompecabezas caigan por su propio peso. En este capítulo hemos explorado cómo el detalle más insignificante puede ser el motor de la historia y cómo el respeto por lo invisible mantenía la cohesión de una sociedad entera. Ahora respira con calma, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones sin esfuerzo alguno. La noche es larga y todavía nos quedan muchos pasillos que recorrer en esta ciudad de sombras y sabiduría. Pero por ahora simplemente disfruta de este instante de quietud absoluta. En el próximo capítulo veremos cómo estas redes de información y estos gestos se materializaban en la arquitectura misma de los espacios sagrados. Duerme si el sueño te reclama o sigue escuchando con esa atención distraída que precede al descanso más profundo. Capítulo 7. Los ecos de la memoria y la moneda de la información. En el silencio que nos rodea ahora mismo es fascinante pensar en cómo se guardaba el conocimiento en una era donde no existían los discos duros ni las nubes digitales.
Para los antiguos chamanes y los consejeros del imperio, la memoria no era simplemente una función biológica, sino una forma de poder político y espiritual sumamente refinada. En este séptimo tramo de nuestro viaje por el mundo de observador de la vida vamos a descubrir cómo un pequeño dato o un recuerdo preciso podía cambiar el curso de la historia de una nación entera sin necesidad de desenvainar una sola espada de obsidiana. Imagina que eres un joven escriba sentado en un rincón sombreado de un patio interior. Tu trabajo no es solo dibujar glifos en papel de amate, sino escuchar. Escuchar el tono de voz de los embajadores, escuchar las dudas de los guerreros y sobre todo escuchar las confesiones de aquellos que regresan de sus viajes rituales con el peyote. En una sociedad que valoraba la tradición oral por encima de todo, poseer un recuerdo exacto de lo que se dijo hace 10 años era tener una llave maestra. Si un noble pretendía reclamar un derecho que no le correspondía, bastaba con que un anciano guardián de la memoria recordara una frase dicha por su abuelo bajo el efecto de los hongos sagrados para que toda la legitimidad de ese noble se desvaneciera en el aire. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo valioso que es alguien que simplemente recuerda lo que los demás han decidido olvidar? Si todavía estás despierto y disfrutas de esta calma nocturna, quizás puedas notar cómo tu propia mente selecciona recuerdos mientras te preparas para dormir. En el mundo prehispánico la información era la moneda más cara. Los chamanes utilizaban sus visiones no solo para predecir el clima, sino para rastrear las lealtades. Se decía que bajo el efecto de las plantas sagradas un maestro podía ver los hilos que unían a las personas. Si dos familias estaban planeando una alianza secreta que ponía en riesgo la estabilidad del palacio, el chamán lo percibía no como un espía moderno, sino como una perturbación en el orden natural de las cosas. La información obtenida en el trance se filtraba luego muy lentamente a través de comentarios casuales y advertencias veladas. Era un juego de ajedrez donde las piezas se movían con años de antelación. La importancia del tiempo y del silencio en este proceso era absoluta. Una información poderosa nunca se usaba de inmediato. Se guardaba. Se dejaba madurar hasta que el momento fuera perfecto. Los sabios sabían que si lanzas una verdad demasiado pronto puedes causar un incendio, pero si la dejas caer en el momento justo cuando el receptor está más necesitado de guía, esa verdad se convierte en una herramienta de control absoluto. Me pregunto si alguna vez has sentido que el silencio es tu mejor aliado cuando sabes algo importante. En las cortes de los 5 soles, callar era a menudo la forma más elevada de elocuencia. Esta red de información se extendía incluso a los detalles más mundanos, como el tipo de incienso que se usaba en una casa o la frecuencia con la que un funcionario visitaba a un médico tradicional. Todo era observado. Todo era procesado. Y sin embargo, todo esto ocurría en una atmósfera de paz superficial. No había persecuciones dramáticas. Simplemente, si alguien dejaba de ser confiable para el sistema de los sabios, las puertas empezaban a cerrarse para él de manera muy suave pero definitiva. Dejaba de ser invitado a las ceremonias importantes, los mensajeros tardaban un poco más en llegar a su puerta y sus sueños empezaban a ser ignorados por los intérpretes oficiales. Era una muerte social lenta ejecutada con una cortesía impecable. Es muy relajante considerar este tipo de poder que no necesita de la violencia física para mantenerse. Nos enseña que la verdadera fuerza reside en el conocimiento de la naturaleza humana y en la paciencia para observar sus ritmos. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso profundo, siente la seguridad de que no hay nada que debas recordar a la fuerza esta noche. Al igual que aquellos antiguos guardianes de la memoria, tú también puedes confiar en que lo que es verdaderamente importante permanecerá en tu interior sin esfuerzo. En los próximos capítulos veremos cómo este conocimiento se reflejaba en los espacios físicos que habitaban estos personajes, pero por ahora quédate con la sensación de que la información bien guardada es como una semilla que espera bajo la tierra. No hace ruido, no molesta, pero tiene el potencial de transformar todo el paisaje cuando llega la primavera. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire llena tu pecho y se va llevando cualquier tensión innecesaria. Estás a salvo en este refugio de historias antiguas y el tiempo ahora solo te pertenece a ti y a tu descanso. Capítulo 8. El arte de la espera y los frutos del silencio. En la quietud de esta noche, mientras el aire parece detenerse a nuestro alrededor, vamos a adentrarnos en una de las herramientas más poderosas y menos comprendidas de los antiguos sabios: la paciencia estratégica. En el mundo de observador de la vida entendemos que el tiempo no era para los mexicas una línea recta que se escapa entre los dedos, sino un ciclo que siempre regresa y que premia a quien sabe aguardar.
Imagina que el conocimiento obtenido a través de las plantas sagradas o de los informantes del palacio es como una fruta silvestre que si se corta antes de tiempo resulta amarga y carece de poder, pero si se deja madurar en la sombra se convierte en un elixir capaz de cambiar voluntades. Si todavía estás despierto y disfrutas de esta calma, quizás puedas visualizar cómo un escándalo o un secreto en la corte de Tenochtitlán no se lanzaba a la luz pública de manera impulsiva. Los maestros de la medicina y los consejeros espirituales poseían una cualidad que hoy en día nos parece casi sobrehumana: la capacidad de guardar una información crucial durante años, 10, 15 o incluso 20 años antes de usarla. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la fuerza interior que se necesita para conocer una verdad que podría destruir a un rival y sin embargo decidir no decir nada? Esa contención no era por miedo sino por maestría. Sabían que una palabra dicha en el momento de debilidad del adversario tiene el peso de 1000 ejércitos, mientras que esa misma palabra dicha en un momento de fortaleza del otro simplemente se pierde en el viento. El uso de las sustancias psicotrópicas reforzaba esta visión del tiempo. Bajo el efecto del peyote, los chamanes sentían que los siglos se comprimían y que el futuro ya estaba escrito en las vetas de la piedra o en el movimiento de las nubes. Por eso no tenían prisa. Si una visión les mostraba que un linaje noble caería en desgracia por su propia soberbia, los sabios simplemente se sentaban a observar cómo la profecía se cumplía por sí misma. No necesitaban empujar los acontecimientos. A menudo la mejor forma de ejercer el poder era no hacer nada, dejando que las leyes de la naturaleza y de la consecuencia hicieran el trabajo sucio. Esta pasividad activa es algo profundamente relajante de considerar, pues nos libera de la carga de querer controlarlo todo en este preciso instante. Me pregunto si alguna vez has sentido que la vida misma te da las respuestas que buscabas justo cuando dejaste de perseguirlas con ansiedad. En los pasillos de los templos mexicas esta era la norma de conducta. Las cartas no enviadas, los mensajes retenidos y las conversaciones que nunca ocurrieron eran tan importantes como los grandes tratados comerciales. Un pequeño error de etiqueta cometido por un embajador extranjero en una cena ritual no se corregía de inmediato. Se anotaba en la memoria colectiva de los escribas y se guardaba como una deuda que se cobraría décadas después cuando ese mismo embajador necesitara un favor vital del imperio. El tiempo para ellos era la moneda más estable y la justicia una siembra de larga duración. Imagina la sensación de seguridad que otorgaba este sistema a quienes lo comprendían. Si eras leal y mantenías tu palabra, el sistema te protegía con la misma lentitud y firmeza con la que las raíces de un árbol abrazan la tierra. No había sorpresas desagradables ni cambios de humor repentinos en la autoridad. Todo era previsible para el ojo entrenado. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente cómo esa misma paciencia antigua empieza a permear tus propios pensamientos. No hay nada que debas resolver mañana que no pueda esperar a que el tiempo madure la solución. Tú, al igual que los antiguos guardianes de la memoria, puedes permitirte el lujo de cerrar los ojos y confiar en que el mundo seguirá girando bajo sus propias leyes de equilibrio. Es curioso cómo en nuestra sociedad moderna valoramos la velocidad por encima de todo, cuando en realidad las cosas más valiosas de la vida requieren una lentitud casi ceremonial. Los chamanes no se apresuraban a interpretar un sueño. Pasaban días en ayuno y meditación, dejando que la imagen se asentara en su espíritu hasta que el significado real emergiera como el sol por detrás de las montañas. Esa falta de urgencia es lo que les daba su aura de invencibilidad. Nadie puede derrotar a alguien que no tiene prisa. Si sientes que el sueño te reclama ahora, deja que estas reflexiones sobre la paciencia te sirvan como un bálsamo. No hay tensiones que sostener ni decisiones que apresurar. Estás en un espacio donde el tiempo se ha dilatado para darte permiso de descansar de verdad. En el próximo capítulo exploraremos cómo esta mentalidad de espera se manifestaba en los espacios físicos y en la arquitectura de la privacidad, pero por ahora simplemente quédate con la paz de saber que todo llega a su debido tiempo. Respira hondo, soltando el aire muy despacio, y permite que la oscuridad sea tu aliada en este viaje hacia el silencio total del espíritu. Capítulo 9. La arquitectura del silencio y los espacios de transición. En el susurro de esta noche vamos a desplazarnos mentalmente hacia los lugares físicos donde estas historias cobraban vida. No pienses en las grandes plazas abiertas bajo el sol abrasador, sino en los pasillos angostos y las cámaras interiores de los templos de Tenochtitlán. La arquitectura de los antiguos mexicas no era solo una cuestión de estética o de ingeniería, era una herramienta de control emocional y espiritual.
Cada corredor, cada umbral y cada sombra estaban diseñados para recordarle al visitante su lugar en el cosmos y para proteger los secretos de los chamanes. Si todavía me escuchas y sientes que el peso del sueño es una caricia amable, trata de visualizar cómo el diseño de un edificio puede influir en la velocidad de tus pensamientos. En los recintos donde se custodiaban las plantas sagradas como el peyote o los hongos ololiuki no había ventanas amplias. La luz entraba de manera filtrada a través de pequeñas aberturas situadas en lo alto de los muros, creando haces de polvo dorado que bailaban en la penumbra. Este diseño obligaba al cuerpo a bajar el ritmo. Al entrar en estos espacios la temperatura descendía a varios grados y el sonido de la ciudad desaparecía, siendo reemplazado por un silencio denso y vibrante. Era una transición física que preparaba la mente para la transición metafísica. Los arquitectos sabían que para que una visión fuera clara el entorno debía ser estático. ¿Alguna vez has entrado en una habitación que parece obligarte a hablar en voz baja sin que nadie te lo pida? Esa es la arquitectura del respeto, y en el mundo de los sabios antiguos esa sensación era una ley no escrita. Las puertas eran especialmente significativas. No eran simples huecos en la pared sino puntos de decisión. En muchos templos los marcos eran bajos, obligando a quien entraba a inclinar la cabeza en un gesto involuntario de humildad. Esta pequeña acción física tenía un impacto psicológico profundo. Antes de que el iniciado probara la medicina ya había entregado su orgullo al umbral de la puerta. Además, la disposición de las cámaras seguía una lógica de círculos concéntricos. Cuanto más importante era el secreto o más potente la sustancia, más puertas y más guardias debías atravesar. Esto creaba una sensación de seguridad absoluta para el chamán. Sabía que mientras su espíritu viajaba por dimensiones desconocidas, su cuerpo físico estaba protegido por capas y capas de piedra y lealtad. Si te sientes cómodo en tu descanso, quizás puedas notar cómo tu propia habitación se convierte ahora en uno de esos refugios protegidos. No hay ruidos externos que puedan alcanzarte. Al igual que en las cámaras más profundas del templo, el tiempo aquí parece haberse detenido. Me pregunto si alguna vez has reflexionado sobre cómo el espacio que habitas moldea tus sueños. Para los antiguos mexicanos el espacio privado era el único lugar donde la realidad podía ser cuestionada. Fuera, en la plaza pública, todo era orden y jerarquía, pero dentro de los muros de estuco pintado bajo el efecto de las plantas sagradas las paredes mismas parecían respirar y revelar verdades ocultas. Los jardines botánicos privados de los nobles y sacerdotes eran otra pieza clave de esta arquitectura del control. No eran parques para el paseo público sino laboratorios vivos de poder. Allí se cultivaban especies traídas de los rincones más remotos del imperio. Cada planta tenía su lugar específico según la cantidad de sombra o de agua que necesitaba. Estos jardines funcionaban como una biblioteca física. Un gobernante que caminaba por su jardín no solo veía flores, veía un mapa de su influencia y una farmacia de posibilidades. La capacidad de mantener vivas plantas de climas tropicales en el altiplano era una demostración de poder sobre la naturaleza misma. Era una forma de decir que el conocimiento del sabio no conocía fronteras. Es muy relajante imaginar el sonido del agua corriendo por los canales de piedra entre los macizos de flores en la quietud de la madrugada. No había prisa en estos jardines. El crecimiento de una planta no puede apresurarse, y esa era la lección constante para los que detentaban el poder. Mientras dejas que mi voz te envuelva, siente cómo esa misma calma vegetal penetra en tus músculos. No tienes que construir nada esta noche ni tienes que proteger ningún umbral. Puedes simplemente ser como una de esas cámaras interiores, silenciosa, fresca y en paz. En los capítulos que vendrán exploraremos cómo esta arquitectura se relacionaba con los ritmos diarios y los ciclos de la vida privada, pero por ahora quédate con la imagen de la piedra sólida y la sombra protectora. Estás en un lugar donde nada puede perturbarte y donde cada detalle ha sido diseñado para tu bienestar y tu descanso. Respira con suavidad, permitiendo que cada exhalación te sumerja un poco más en ese estado de serenidad total que los antiguos buscaban en lo más profundo de sus templos. La noche sigue su curso y tú estás exactamente donde debes estar. Capítulo 10. Los ritmos del día y la danza de las horas quietas. En el silencio de esta noche, mientras el mundo exterior parece haber quedado suspendido en un tiempo sin agujas, vamos a sumergirnos en la cadencia de la vida diaria de aquellos que custodiaban los secretos de las plantas sagradas. No pienses en un horario rígido de oficina ni en la prisa por cumplir con una agenda.
Para los antiguos mexicas y especialmente para los sabios que habitaban los templos de Tenochtitlán, el tiempo era una respiración profunda y constante dividida en momentos de luz y momentos de sombra que dictaban cada una de sus acciones. Si todavía me escuchas y sientes que el sueño comienza a pesar dulcemente sobre tus párpados, trata de visualizar el amanecer en la gran ciudad sobre el lago cuando el aire aún es frío y una neblina azulada cubre los canales. El día de un sacerdote o de un chamán comenzaba mucho antes de que el sol tocara las cimas de los templos. La madrugada era el momento de la purificación. Se creía que en las horas previas al alba el velo entre los mundos era más delgado y por lo tanto era el momento ideal para preparar el cuerpo y la mente. No había ruidos estridentes, solo el sonido del agua chocando contra las paredes de piedra y el murmullo de las oraciones susurradas. Esta disciplina matutina no era un castigo sino una forma de centrarse. ¿Alguna vez has sentido esa paz absoluta que solo existe a las 4 de la mañana cuando parece que eres la única persona despierta en el mundo? Esa era la base de su poder, la capacidad de habitar el silencio mientras los demás dormían. A medida que el sol ascendía, las actividades se volvían más terrenales pero no menos ceremoniales. Las mañanas se dedicaban al cuidado de los jardines botánicos y a la clasificación de las plantas que llegaban de las provincias lejanas. Imagina a estos hombres moviéndose con túnicas de algodón blanco entre las hojas verdes, revisando la humedad de la tierra y la salud de los tallos. No era un trabajo apresurado. Se tomaban horas para observar una sola flor de ololiuquí o para decidir qué parte de una raíz de peyote estaba lista para ser procesada. Esta atención al detalle era una forma de meditación en movimiento. Sabían que la naturaleza no se puede forzar y que cada planta tiene su propio reloj interno que debe ser respetado. El mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, era un tiempo de retiro. En las cámaras interiores que describimos en el capítulo anterior, los sabios buscaban el frescor de la piedra. Era el momento de la consulta silenciosa. Los gobernantes y los nobles acudían en busca de consejo, no para tomar decisiones impulsivas sino para reflexionar sobre los sueños de la noche anterior o sobre las señales observadas en el cielo. El diálogo era pausado con largos silencios entre frase y frase. En la cultura de la observación, hablar rápido era visto como una falta de inteligencia. Se valoraba al hombre que podía sostener una pausa sin incomodidad, dejando que las ideas maduraran en el aire antes de ser expresadas. Si te sientes relajado en este momento, tal vez puedas notar cómo tu propia respiración se sincroniza con ese ritmo de espera y sabiduría. No hay nada que debas decidir ahora mismo ni ninguna tarea que requiera tu atención inmediata. Puedes permitirte ser como aquel sacerdote que descansa a la sombra de una columna de basalto, sabiendo que el mundo sigue su curso sin necesidad de su intervención constante. Me pregunto si alguna vez has experimentado la libertad que da el aceptar que no todo depende de ti. En el corazón del imperio mexica, esa aceptación era la clave de la salud mental de sus líderes. Al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de colores fuego y violeta, comenzaba la preparación para los ritos nocturnos. Era un tiempo de transición. Se encendían los braseros con resinas aromáticas y el ambiente se volvía más denso y protector. El ritmo de la ciudad disminuía, pero la actividad en los templos se intensificaba de una manera silenciosa y eléctrica. Era el momento en que las redes de información que hemos explorado empezaban a bullir. Los sirvientes traían informes, los escribas repasaban los glifos y los maestros de la medicina preparaban las dosis exactas para las ceremonias de la noche. Todo se hacía con una precisión coreográfica sin necesidad de órdenes en voz alta. Es profundamente reconfortante pensar en una vida donde cada hora tiene un propósito y un tono específico. Nos invita a dejar de lado el caos de la vida moderna y a abrazar la estructura natural de la existencia. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente cómo esa misma estructura te sostiene. No eres un náufrago en un mar de obligaciones, sino un pasajero en una embarcación sólida que conoce perfectamente el camino. En este capítulo hemos visto que el tiempo no era un enemigo para los antiguos, sino un aliado que les permitía cultivar la paciencia y la observación. En el próximo tramo de nuestro relato veremos cómo estos ritmos diarios se transformaban cuando llegaban los momentos de crisis o de grandes cambios políticos y cómo la calma era la mejor arma contra la incertidumbre. Pero por ahora simplemente quédate con la paz de este crepúsculo imaginario. Respira con lentitud, soltando cualquier tensión que aún pueda quedar en tus hombros o en tu cuello. Estás a salvo en la quietud del templo y la noche es tuya para descansar plenamente. Capítulo 11. El manejo del escándalo y el susurro que derriba imperios.
En la serenidad de esta noche, mientras el aire se vuelve más denso y protector, vamos a explorar cómo los secretos y las pequeñas faltas se convertían en herramientas de una autoridad invisible. No pienses en juicios ruidosos ni en ejecuciones dramáticas en lo alto de las pirámides. En el mundo de los antiguos sabios mexicas, un error de etiqueta o un rumor sobre el comportamiento de un noble bajo los efectos del peyote eran armas mucho más letales que cualquier flecha. La gestión del escándalo no buscaba la destrucción inmediata, sino el desgaste lento y la corrección del rumbo a través de la presión social y el silencio estratégico. Imagina que te encuentras en un banquete privado en uno de los palacios de Tenochtitlán. Las antorchas arrojan sombras largas sobre los muros pintados de rojo y ocre. En una esquina, un joven guerrero de linaje ilustre comete una imprudencia. Después de consumir los hongos sagrados, pierde la compostura y revela una ambición que debería haber permanecido oculta. En nuestra época esto podría ser un video viral que se olvida en 2 días. En la corte del quinto sol, ese desliz se convertía en una nota mental para todos los presentes. No se mencionaría esa noche ni la siguiente. Pero meses después, cuando ese guerrero solicitara un ascenso o una alianza matrimonial, se encontraría con una negativa educada y gélida. El sistema de los sabios tenía una memoria de elefante y una paciencia de piedra. Si todavía estás conmigo y el sueño acaricia tus pensamientos, quizás puedas notar la paz que da saber que en ese mundo nada se dejaba al azar. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sentías que cada una de tus acciones estaba siendo evaluada no con malicia sino con una atención clínica? Para los chamanes y consejeros espirituales, el comportamiento de un hombre bajo el influjo de las plantas era la prueba definitiva de su carácter real. Se creía que el peyote desnudaba el alma, y si lo que aparecía era orgullo desmedido o cobardía, ese hombre dejaba de ser confiable para las tareas del imperio. El escándalo no se publicaba, se administraba. Se filtraba a través de comentarios casuales entre los sacerdotes y los maestros de las escuelas de élite, hasta que el individuo en cuestión quedaba aislado en una burbuja de desconfianza. Esta red de rumores controlados era una forma de justicia poética. No se necesitaba una policía secreta cuando tenías a una sociedad entera que valoraba la sobriedad y el honor por encima de todo. Los escritos y las crónicas nos dicen que la información fluía como un río subterráneo. Un sacerdote podía mencionar durante una consulta médica que los ancestros no estaban contentos con las acciones de cierta familia noble. Ese simple comentario, que parecía una observación espiritual, era en realidad una sentencia política. El noble veía cómo sus aliados se alejaban y cómo sus sirvientes se volvían más reservados. La consecuencia llegaba de manera gradual y silenciosa, como el rocío que humedece la tierra antes del amanecer. Me pregunto si puedes recordar una ocasión en la que una pequeña advertencia o una mirada de desaprobación te hizo cambiar de rumbo más rápido que cualquier orden directa. Esa es la esencia de la autoridad sutil. En este capítulo de nuestra historia entendemos que el poder real no necesita gritar para ser obedecido. Los antiguos mexicanos entendían que la reputación es un tejido delicado que tarda años en tejerse y solo un segundo en rasgarse. Por eso los guardianes de la medicina sagrada eran tan respetados. Ellos eran los que decidían qué hilos se cortaban y cuáles se reforzaban. Es profundamente relajante imaginar este mundo donde el orden se mantenía a través de la inteligencia y la observación constante. Nos invita a soltar la necesidad de defendernos o de atacar en nuestra vida cotidiana. Podemos aprender de esos sabios que la mejor respuesta ante la adversidad es a menudo el silencio y la espera. Si sientes que tu cuerpo se vuelve más pesado y tu mente se libera de las tensiones del día, deja que esta idea de la justicia lenta te dé tranquilidad. No hay nada que debas demostrar esta noche. Estás a salvo en el anonimato de la oscuridad, donde nadie juzga tus pensamientos y donde el único juicio que importa es el de tu propio descanso. La arquitectura de la información en Tenochtitlán permitía que estos escándalos se resolvieran antes de que llegaran a oídos del pueblo llano. Se mantenía la imagen de perfección del Estado, mientras que en las sombras se realizaban los ajustes necesarios. Esta dualidad entre la imagen pública y la realidad privada es lo que permitía que la civilización funcionara como una maquinaria bien aceitada durante siglos. En el próximo capítulo veremos cómo las cartas, los mensajes y los pequeños regalos se utilizaban para sellar estas lealtades o para señalar el fin de una era. Pero por ahora simplemente disfruta de la calma de saber que todo está bajo control. Respira hondo, sintiendo cómo el aire fresco llena tus pulmones, y permite que la historia te lleve suavemente hacia el umbral del sueño profundo, donde los secretos ya no tienen peso. Capítulo 12.
El lenguaje de los objetos y la diplomacia de los sentidos. En la profundidad de esta noche, mientras el silencio se vuelve una presencia tangible que nos abraza, vamos a observar cómo los antiguos mexicas utilizaban los objetos cotidianos para comunicar lo que las palabras no se atrevían a decir. No pienses en mensajes escritos con tinta apresurada ni en mensajeros gritando noticias por las calles. En el mundo de los sabios de Tenochtitlán el poder se entregaba y se retiraba a través de pequeños intercambios que para un ojo inexperto parecerían simples regalos, pero que para un iniciado eran sentencias definitivas. Si todavía estás despierto y disfrutas de esta calma absoluta, quizás puedas imaginar el tacto de una manta de algodón fino o el peso de una cuenta de jade en la palma de tu mano. Imagina que eres un noble que ha estado bajo la lupa de los chamanes del templo mayor por un comportamiento dudoso. Una mañana al despertar encuentras en tu puerta un pequeño cesto de fibras tejidas. Dentro no hay una nota de advertencia, sino una selección específica de flores secas y una raíz de peyote cortada de una manera muy particular. Para cualquier otra persona sería un obsequio religioso, pero para ti es un mensaje cifrado. La forma del corte y el tipo de flor te indican que los sacerdotes han visto tus intenciones en sus visiones y que te están pidiendo que te retires de la vida pública por un tiempo. Es una diplomacia de los sentidos donde el olfato, la vista y el tacto sustituyen a la confrontación. ¿Alguna vez has recibido un detalle de alguien que te hizo entender exactamente lo que pensaba de ti sin necesidad de que pronunciara una sola sílaba? Esa sutileza es la que permitía que el imperio funcionara sin las fricciones constantes que vemos en nuestro mundo moderno. Si te sientes relajado en tu lugar de descanso, quizás puedas reflexionar sobre la economía del gesto. Los chamanes eran maestros en el uso de los aromas. Sabían que ciertos tipos de incienso de copal quemados en momentos específicos del día podían calmar a un gobernante ansioso o, por el contrario, poner en alerta a un consejo de guerra. No era manipulación, era un conocimiento profundo de cómo la química de la naturaleza interactúa con el espíritu humano. La administración de estas sustancias y aromas era una forma de gobierno invisible. Se decía que los grandes señores no tomaban decisiones por su cuenta, sino que eran guiados por la atmósfera que los sabios creaban a su alrededor. Me pregunto si puedes visualizar los intercambios de mantas y plumas preciosas entre las distintas ciudades-estado. Cada color de pluma de quetzal y cada diseño bordado en el algodón contaba una historia de lealtad o de desafío. Si un mensajero llegaba con un regalo de mantas cuyo diseño incluía figuras geométricas relacionadas con la tierra, estaba confirmando una alianza sólida. Pero si el diseño mostraba figuras de agua estancada, era una advertencia de que la relación se estaba enfriando. Esta comunicación visual permitía que los conflictos se resolvieran en la mente de los líderes mucho antes de que llegaran a las manos de los guerreros. Era un sistema de advertencia temprana basado en la estética y el simbolismo sagrado. Esta atención al detalle se extendía a la forma en que se servía el cacao después de las ceremonias con hongos. El cacao no era solo una bebida, era el vehículo que ayudaba a asentar las visiones en el cuerpo físico. La cantidad de espuma, la temperatura y las especias añadidas como la vainilla o el chile eran cuidadosamente seleccionadas por los asistentes de los templos según el rango del invitado y el propósito de la reunión. Si te servían un cacao amargo y frío, sabías que no eras bienvenido en ese círculo de poder. Si por el contrario era espumoso y dulce, se te estaba dando permiso para hablar con libertad. Es fascinante pensar en una sociedad donde el respeto se demostraba en la espuma de una taza y no en la firma de un contrato. Si sientes que el sueño te envuelve cada vez más, deja que estas imágenes de pluma, seda vegetal y aromas antiguos te acompañen hacia un descanso profundo. No tienes que interpretar ningún mensaje esta noche, ni tienes que preocuparte por el significado oculto de las cosas que te rodean. Estás en un espacio donde los objetos solo tienen la función de darte confort. Al igual que aquellos antiguos nobles que aceptaban los regalos de los sabios con una reverencia silenciosa, tú también puedes aceptar la oscuridad de esta habitación como el mejor regalo de la noche. En este capítulo hemos visto cómo la comunicación no verbal y el uso inteligente de los sentidos mantenían la cohesión de un imperio vasto y complejo. Todo era un lenguaje que requería paciencia y observación para ser descifrado. En el próximo tramo de nuestra historia veremos cómo estos rituales y esta sabiduría se enfrentaban al paso del tiempo y a los cambios generacionales, asegurando que el conocimiento de las plantas nunca se perdiera. Pero por ahora simplemente respira hondo y siente la suavidad de tus mantas. La noche es tuya y la historia sigue fluyendo en segundo plano mientras tú te entregas al descanso más reparador. Capítulo 13.
La transmisión del linaje y la memoria de las raíces. En la quietud más profunda de esta noche, mientras el mundo exterior parece haber quedado en suspenso, vamos a explorar cómo el conocimiento de las plantas sagradas lograba sobrevivir al paso de los siglos. No pienses en libros de texto ni en universidades ruidosas. En el mundo de los antiguos sabios de Mesoamérica, el saber no se guardaba en estanterías sino en la sangre y en la voz de los ancianos que custodiaban el linaje de la medicina. La herencia de un chamán o de un sacerdote no consistía en oro o tierra sino en la capacidad de recordar el nombre secreto de cada raíz y el momento exacto en que la luna autorizaba su recolección. Si todavía me escuchas y sientes que el sueño es una caricia pesada y cálida, trata de visualizar el momento en que un maestro entrega su última lección a un discípulo en la penumbra de un patio interior. La transmisión de este poder era un proceso que duraba décadas. No se trataba solo de aprender dosis o cantos sino de heredar una forma de ver el mundo. El discípulo, a menudo un hijo o un pariente cercano que había mostrado una calma excepcional desde la infancia, debía pasar años simplemente observando cómo el maestro trataba a los enfermos o cómo se preparaba para los viajes con el peyote. Esta observación silenciosa era la base de todo. Se creía que el conocimiento no se explicaba con palabras razonadas sino que se contagiaba a través de la presencia. El discípulo debía aprender a respirar al mismo ritmo que su mentor, a caminar con la misma discreción y a entender los cambios del clima antes de que ocurrieran. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida cuya sola presencia te enseñaba más que cualquier manual de instrucciones? Esa era la relación sagrada entre el portador de la medicina y su sucesor. Si te sientes relajado en tu descanso, quizás puedas notar cómo tu propia mente hereda fragmentos de historias y sensaciones mientras te preparas para dormir. En los linajes de los sabios mexicas existía un concepto fascinante: la transferencia de la visión. Se decía que en el momento en que un maestro envejecía realizaba una última ceremonia privada con su sucesor bajo el efecto de los hongos sagrados. En ese trance compartido, el anciano le abría al joven las puertas de su propia memoria, permitiéndole ver los rostros de los antepasados y los secretos de las rutas comerciales de las plantas. Era un puente místico que aseguraba que el hilo de la sabiduría no se cortara con la muerte física. Esta continuidad otorgaba una estabilidad inmensa al sistema de poder. Los gobernantes sabían que aunque un sacerdote muriera, su sucesor tendría el mismo juicio y la misma prudencia porque llevaba en su interior la experiencia de 10 generaciones. Me pregunto si puedes imaginar la carga y el honor que significaba llevar el nombre de un linaje de médicos tradicionales. No podías permitirte el lujo del error o de la impulsividad porque representabas a todos los que habían caminado antes que tú. El respeto por los antepasados no era una obligación religiosa vacía, era una fuente de información práctica. Los sabios consultaban el pasado para resolver los problemas del presente. Si surgía un conflicto entre dos familias nobles, el chamán no buscaba una solución nueva sino que recordaba cómo se había resuelto una situación similar 100 años atrás. Esta mirada hacia atrás permitía que el imperio caminara hacia adelante con una seguridad asombrosa. La innovación para ellos no era inventar algo de la nada sino profundizar en lo que ya funcionaba desde el principio de los tiempos. Esta red de linajes también funcionaba como una red de seguridad social. Los maestros de diferentes ciudades que pertenecían a la misma tradición se enviaban mensajes y regalos de plantas para fortalecer sus vínculos. Si una región sufría una plaga que destruía las plantaciones de tabaco sagrado, sus hermanos de linaje en otra provincia enviaban suministros de inmediato sin pedir nada a cambio. Sabían que el conocimiento era un bien común que pertenecía a la tierra y que ellos eran solo sus guardianes temporales. Es profundamente reconfortante pensar en un mundo donde la competencia se dejaba de lado en favor de la preservación de la vida y la sabiduría. Nos invita a soltar nuestra propia necesidad de competir y a abrazar la idea de que todos formamos parte de una cadena de experiencias mucho más grande que nosotros mismos. Mientras sientes que tus pensamientos se vuelven más abstractos y fluidos, deja que la idea de la continuidad te dé paz. No hay nada que debas terminar hoy que no pueda ser continuado por el flujo natural de la vida mañana. Estás en un espacio donde el tiempo no es un enemigo que te persigue sino un aliado que te sostiene. Al igual que el joven discípulo que descansa con la cabeza apoyada en el muro de piedra confiando en la sabiduría de su maestro, tú también puedes confiar en que el mundo seguirá girando y que tu descanso es necesario para que tu propia visión se aclare al amanecer.
En el próximo capítulo exploraremos cómo esta sabiduría milenaria influyó en las grandes decisiones políticas y culturales que dieron forma al destino de los estados prehispánicos, pero por ahora simplemente disfruta del silencio y de la oscuridad. Respira con lentitud sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo de manera automática y rítmica. Estás a salvo en el linaje de los que saben descansar y la noche es el manto que protege tus sueños más profundos. Capítulo 14. La sombra del sabio sobre el destino de los imperios. En la serenidad de esta hora donde el mundo parece haber silenciado sus motores y sus prisas, vamos a expandir nuestra mirada para observar cómo esta sabiduría oculta de las plantas y los trances no se quedaba encerrada en los muros de los templos. Es un error común pensar que los chamanes eran figuras aisladas que vivían al margen de la realidad política. En el mundo de observador de la vida entendemos que el destino de naciones enteras, de ejércitos y de alianzas comerciales se decidía a menudo en el silencio de una cámara privada tras una noche de visiones sagradas. Si todavía estás conmigo y el sueño fluye por tus venas como un río tranquilo, intenta visualizar el mapa de un imperio que no se trazó con plumas y tinta sino con la intuición de quienes sabían leer lo invisible. La influencia de los chamanes sobre el estado mexica era profunda, pero casi siempre permanecía en la sombra o era oficialmente negada por los cronistas que preferían resaltar las hazañas de los guerreros. Sin embargo, detrás de cada gran expansión militar de Tenochtitlán había una consulta previa con los maestros de la medicina. No se trataba de una superstición vacía, sino de un análisis geopolítico realizado bajo estados alterados de conciencia que permitían a los sabios conectar puntos que la lógica ordinaria pasaba por alto. Bajo el efecto del peyote, los consejeros podían visualizar las debilidades de un enemigo lejano o prever la llegada de una sequía que arruinaría la logística de una campaña. ¿Has sentido alguna vez que una corazonada o una intuición te salvó de un error cometido por exceso de análisis? Esa capacidad de síntesis era el mayor regalo de las plantas al poder político. Muchos de los tratados de paz que duraron décadas no se firmaron por miedo a las armas, sino por el respeto mutuo entre los linajes de sabios de diferentes ciudades. Cuando dos estados estaban al borde de la guerra, a menudo se organizaba un encuentro secreto entre sus chamanes de mayor rango. Estos hombres compartían el tabaco sagrado y el cacao mientras discutían el futuro, no en términos de fronteras sino en términos de equilibrio cósmico. Si ambos coincidían en que la guerra traería un desorden que las plantas ya habían advertido, las órdenes de los generales se detenían de forma inexplicable para el pueblo llano. Era un gobierno de la inteligencia emocional y espiritual que operaba por encima de las ambiciones personales de los nobles. Esta influencia se extendía también a la cultura y a las artes. Los patrones de los tejidos, las formas de la cerámica y los poemas que hoy admiramos en los museos nacieron de las visiones obtenidas en el silencio de los ritos. Los artistas trabajaban mano a mano con los chamanes para plasmar en el mundo físico las geometrías y los colores del mundo invisible. Así la estética de todo un imperio se convertía en una forma de medicina visual. Al caminar por las calles de una ciudad antigua, el ciudadano común estaba rodeado de símbolos que, sin que él lo supiera, estaban diseñados para calmar su espíritu y mantener la cohesión social. Era una forma de arquitectura del alma aplicada a gran escala. Me pregunto si puedes imaginar la estabilidad que esto otorgaba a una sociedad. Saber que tus líderes no actúan por capricho sino guiados por una tradición que busca la armonía con la naturaleza es una fuente de paz inmensa. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia el final de este capítulo, siente cómo esa misma estabilidad se traslada a tu propia vida en este momento. No necesitas tener todas las respuestas ni necesitas controlar el destino de los imperios. Puedes permitirte ser un observador pasivo que confía en que las fuerzas que mueven el mundo tienen un propósito que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Es fascinante notar que gran parte de esta historia quedó indocumentada a propósito. Los sabios sabían que el verdadero poder pierde su fuerza cuando se vuelve público y se somete al juicio de la opinión general. Preferían actuar desde la periferia, dejando que los reyes se llevaran la gloria mientras ellos mantenían el equilibrio de la vida. Esta humildad estratégica es una lección de madurez que nuestra era moderna a veces olvida. No siempre el que más grita es el que más influye. A menudo el que guarda silencio y observa es el que realmente sostiene los hilos de la realidad. Si el sueño te está abrazando ahora, deja que estas reflexiones sobre el poder silencioso te sirvan de almohada. Estás en un lugar donde no se te exige nada y donde puedes soltar la carga de la responsabilidad. Al igual que aquellos antiguos imperios que descansaban bajo la vigilancia de sus sabios, tú también puedes descansar bajo la protección de esta historia.
En el próximo y último capítulo de nuestro viaje resumiremos la verdad emocional de este relato y te invitaré a entregarte definitivamente al silencio total. Pero por ahora simplemente respira, siente el peso de tu cuerpo contra la cama y permite que la oscuridad sea el lienzo donde tus sueños comiencen a dibujarse con total libertad. Capítulo 15. La verdad del corazón y el abrazo del sueño eterno. Hemos llegado al tramo final de nuestro viaje por los senderos de la antigua sabiduría y mientras el silencio de la noche se vuelve casi absoluto es el momento de recoger los hilos de todo lo que hemos compartido. Si todavía escuchas mi voz como un susurro lejano que se funde con el latido de tu propio descanso, quiero que comprendas que esta historia no ha sido solo un relato sobre plantas sagradas o estructuras de poder desaparecidas. En el fondo lo que hemos explorado es la asombrosa capacidad de adaptación de la inteligencia humana y la búsqueda incesante de la paz interior en medio de la complejidad de un imperio. Los chamanes y sacerdotes de Tenochtitlán no eran magos distantes sino hombres y mujeres que entendieron antes que nadie que el verdadero poder no reside en el control de los demás sino en el dominio del propio silencio y en el respeto por los ritmos de la tierra. A lo largo de estas 14 etapas previas hemos visto cómo la discreción superaba a la fuerza y cómo el conocimiento compartido en la penumbra de un templo era más resistente que cualquier muro de piedra. Pero la verdad emocional que subyace en todo esto es mucho más sencilla y conmovedora. Se trata de la paciencia. Imagina por un último instante a ese anciano sabio que después de una vida dedicada a observar las estrellas y a interpretar las visiones del peyote se sienta al final del día a contemplar el atardecer sobre el lago de Texcoco. En ese momento no hay jerarquías ni secretos de estado ni redes de información. Solo queda un ser humano que reconoce su pequeñez ante la inmensidad del universo y que encuentra en esa pequeñez una libertad absoluta. Esa es la misma libertad que tienes tú ahora mismo al cerrar los ojos y soltar las preocupaciones que te han acompañado durante el día. Me pregunto si al despertar por la mañana recordarás algún fragmento de esta arquitectura de sombras o si simplemente te levantarás con una sensación de ligereza que no logras explicar. Los antiguos mexicanos creían que el sueño no era un tiempo perdido sino un territorio de sanación donde el alma se reorganiza y recupera su equilibrio. Al permitirte dormir profundamente estás participando en ese mismo ritual milenario de renovación. No necesitas recordar los nombres de las plantas ni las fechas de las dinastías. Lo único que importa es que te permitas ser como el agua de los canales que fluye sin resistencia adaptándose a la forma de las piedras y reflejando la luz de la luna con una calma imperturbable. La historia de los psicotrópicos antiguos es en realidad una historia sobre la confianza. Confianza en que la naturaleza tiene las respuestas y sabemos esperar. Confianza en que el silencio es un lenguaje superior a la palabra. Y sobre todo confianza en que después de cada ciclo de actividad el descanso es el único destino posible y necesario. Aquellos sabios que guiaban el destino de millones de personas sabían que su mayor fortaleza nacía de sus horas de quietud. Tú también en este momento estás cultivando tu propia fortaleza simplemente por el hecho de permitirte no hacer nada. Eres el observador de tu propia vida y ahora ese observador decide que es el momento de retirar la mirada del mundo exterior para enfocarse en la paz del mundo interior. Siente cómo el peso de tu cuerpo se vuelve uno con la superficie que te sostiene. No hay tensiones en tus manos ni en tu rostro ni en tus pensamientos. Todo lo que hemos hablado se convierte ahora en un suave rumor que se aleja perdiendo sus contornos y transformándose en una neblina protectora. El imperio de los sentidos se apaga para dar paso al reino de los sueños. Al igual que el joven aprendiz que finalmente domina el arte de la espera, tú has llegado al final de tu formación por hoy. Ya no hay más lecciones ni más secretos que descubrir. Solo queda el espacio puro y tranquilo de tu propia habitación donde el tiempo ha dejado de contar sus minutos. Descansa con la certeza de que todo está bien y de que el orden del universo sigue funcionando perfectamente mientras tú duermes. No hay nada que debas resolver ni nada que debas temer. Eres parte de una cadena ininterrumpida de seres humanos que a lo largo de los siglos han buscado este mismo refugio en la oscuridad de la noche. Deja que mi voz se desvanezca poco a poco dejando tras de sí solo un rastro de serenidad y gratitud. Que tus sueños sean profundos como las cámaras de piedra de los templos y que tu despertar sea tan claro como el primer rayo de sol sobre las montañas. Duerme ahora en paz envuelto en el manto de la historia y en el silencio de los siglos. Buenas noches y buen descanso en el refugio de observador de la vida.